tal amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, eso que lo arregle papá. En esta ocasión, el vídeo que os traigo es sobre cómo hacer que estas palmeras vuelvan a crecer, ya que llevan mucho tiempo que no lo hacen. Comenzamos, dentro vídeo. Bueno amigos, y como siempre, antes de comenzar el vídeo os explico un poquito sobre qué va. Como he dicho en la intro, estas palmeras llevan ya un año que no crecen apenas. Eso es porque en el interior de la maceta está llena de raíces. La solución que le vamos a hacer es sacarlas, le vamos a cortar todas esas raíces al máximo y le vamos a echar tierra nueva. ¡Comenzamos! Y para ello, lo primero que voy a hacer es quitarle las piedras decorativas y todas las raíces y restos de ramas secas que hay encima de la maceta. En el siguiente paso vamos a sacar la planta de la maceta. Y como veis, aquí está el problema de por qué la palmera no crece. Está totalmente llena de raíces. Lleva muchos años plantada en la misma maceta y ha echado muchísimas raíces, con lo cual ya no tiene dónde poder crecer más. ¿Qué es lo que ocurre? Que la planta entra en modo hibernación, o por lo menos eso me han dicho. ¿Y cuál es la solución? Pues ya la estáis viendo. Con ayuda de un serrucho de jardinero vamos a ir cortando todas las raíces. Como veis, se han hecho y se han compactado todas las raíces con la tierra, con lo cual poco a poco las vamos cortando. Yo la he cortado en forma de cuadrado y luego al final le he cortado todo el culo de raíces que tenía el cesto de tierra. Y como veis, al final se me queda un cuadrado de raíces de aproximadamente 20 por 15. Y con la tierra que ha quedado de cortar las raíces, la limpio un poco de trozos de raíces secas y piedras, la recojo y la echo al fondo de la maceta. Y ya por fin tengo mi palmera y mi maceta preparadas para replantarla de nuevo. Y además, como he dicho anteriormente, con tierra nueva. Y ahora, mientras echo la tierra, os explico el por qué la palmera volverá a crecer y a echar hojas nuevas. Según me han explicado, al tener menos raíces y más tierra, tienen muchísimo más espacio donde crecer. A la vez que va creciendo por debajo de la tierra en raíces, también empieza a crecer por encima de la tierra en hojas, con lo cual conseguimos que la planta luzca mucho más bonita. Y además, los nutrientes de la tierra nueva favorecen a todo lo anterior explicado. Y una vez que ya termino de llenarla totalmente de tierra, le colocamos las piedras decorativas y ya tendría una de las palmeras totalmente terminada. Además, quiero deciros que al final del vídeo os sorprenderéis el montón de raíces que le he llegado a quitar a las dos palmeras. Y mientras termino la segunda palmera a cámara súper rápida, os invito a que os suscribáis a mi canal, conectéis la campana para que estéis alerta de todos mis vídeos, los comentéis, me dais un like si os gusta y poco más. Ah sí, que me gustaría llegar a final de año con 20.000 suscriptores. Si es posible, con vuestra ayuda lo conseguiremos. Y como he dicho anteriormente, fijaros qué cantidad de raíces guardaban las dos macetas en su interior. Con razón, estas palmeras no crecían. La verdad que es bastante sorprendente.
Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, todos los viernes un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.